Esta es la mina Levant, también conocida como la mina submarina. Se inauguró en 1820 y llegaría a alcanzar los 600 metros de profundidad. Pero también una milla bajo el océano Atlántico. Seguro que pueden imaginar lo que podría pasar si uno de esos túneles fallara. Increíblemente, esas ni siquiera son las peores condiciones en el interior. Esta es la historia del desastre de la mina Levant. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Hoy en día, muchos trabajos son estresantes por una u otra razón. Algunos son simplemente agotadores o emocionalmente agotadores, pero la cantidad de trabajos que realmente ponen en peligro la vida es insignificante en comparación con la de hace 200 años. Si bien algunas de las mejoras se pueden atribuir a las nuevas tecnologías de seguridad y a una mejor capacitación, la verdadera razón por la que las cosas han mejorado mucho es la legislación, porque, independientemente de cuántas lesiones se puedan prevenir, no hay nada como la amenaza de una acción legal para obligar a una empresa a pagar por el equipo de seguridad y exigir su uso. La minería, en particular, nunca ha sido un trabajo fácil, y sigue sin serlo. Sin embargo, es mucho mejor con elementos como la electricidad, el flujo de aire forzado, los motores hidráulicos y las herramientas geológicas que realmente pueden comprobar la seguridad de excavar en algún lugar. Sin embargo, hace apenas un par de siglos, quienes trabajaban en la minería no tenían acceso a la mayoría o a ninguno de estos recursos. Una de estas minas se conocía como la mina Levant y estaba ubicada en el extremo suroeste de Inglaterra. Abrió sus puertas en 1820 y era principalmente una mina de cobre, aunque también extraía estaño y pequeñas cantidades de arsénico. En aquel entonces, el cobre y el estaño estaban a punto de adquirir gran importancia y ser muy lucrativos, ya que podían utilizarse para fabricar latón y bronce. Sin embargo, para quienes trabajaban allí, las condiciones en las profundidades de la mina eran realmente terribles. Con una profundidad de unos 600 metros, 2000 pies, bajo tierra, la mina Levant era completamente oscura, abrasadora, y partes de ella se extendían horizontalmente 1,5 kilómetros bajo el océano Atlántico, prácticamente implorando su destino. Uno de los pozos de la mina, llamado 40 Bucks, se encontraba a tan solo 12 metros, 40 pies, del lecho marino. Si ese túnel hubiera fallado, la mina se habría llenado de agua demasiado rápido, como para que nadie en los niveles inferiores pudiera escapar. Pero incluso sin la amenaza de ahogamiento repentino, que literalmente se cernía sobre sus cabezas, el resto de la mina no era menos indulgente, con temperaturas que a veces alcanzaban los 40 grados Celsius o más de 100 grados Fahrenheit. Muchos mineros se veían obligados a trabajar casi desnudos para evitar desmayarse por insolación. Algunos ni siquiera usaban botas de trabajo porque se llenaban de sudor, lo que les exponía al riesgo de padecer pie de trinchera. Y todo esto se habría hecho en total oscuridad, de no ser por una cosa. Antes de entrar a la mina cada día, los trabajadores recogían un puñado de arcilla de un montón en la superficie y la usaban para colocarse una vela en la cabeza, o, décadas después, en los cascos. Como cada hombre necesitaba ambas manos para trabajar, trepar y usar sus herramientas, las linternas no eran una opción. Y las minas eran demasiado grandes para colocar luces a lo largo de cada paso y mantenerlas abastecidas de combustible. Así que, por extraño que pareciera, esta era la única forma real de ver algo allí abajo. Claro que esto también trajo consigo toda una serie de problemas. Las velas se apagaban con frecuencia durante el trabajo y era necesario volver a encenderlas, así que los hombres llevaban cerillas en recipientes de latón impermeables. Pero, por increíble que parezca, incluso eso es solo el principio. Cada día, cientos de hombres descendían a la mina por uno de sus pozos, con 80 escaleras entre ellos y el bus. Metió autoescaleras entre ellos. Una vez abajo,
Usaban taladros manuales para excavar canales delgados en la roca de aproximadamente 45 centímetros de profundidad para llenarlos con pólvora Portuguese. Una vez abajo, unos 5 centímetros de profundidad para llenarlos con... Luego, se colocaba una mecha y se despejaba el túnel mientras los hombres esperaban a que la explosión hiciera añicos los siguientes 60 metros de piedra púrpura. Después, volvían a entrar y limpiaban los escombros con herramientas manuales. Las zonas más delicadas, por otro lado, se trabajaban completamente con herramientas manuales. Tras el paso de los mineros, otros equipos traían troncos y tablones de madera para apuntalar el paso y repetían el proceso. Mientras tanto, cientos de toneladas de piedra y mineral debían transportarse kilómetros a diario hasta los pozos de la mina, donde se podían extraer y procesar. Esto implicaba el uso de vagonetas de varios cientos de kilos tiradas por caballos y mulas acostumbrados al trabajo subterráneo. Para colmo, y aún más agotador de lo que ya parecía, al final de una jornada completa de trabajo, los hombres aún tenían que volver a subir y salir de la mina por los 80 tramos de escaleras. Si estaban en el fondo, este proceso podía llevar 1 hora y media, sin contar la caminata de regreso a sus lugares de origen. Y para colmo, las 3 horas diarias que se pasaban subiendo escaleras no eran remuneradas. Solo se contaba con ficha cuando se llegaba a la planta de la mina para uno de los 3 turnos de 8 horas diarios, excepto el domingo. En definitiva, la mina Levant parece uno de los peores trabajos que se pueden tener. A pesar de esto, entre 300 y 700 personas trabajaban en la mina casi todos los años, aproximadamente 2/3 de ellas bajo tierra. El resto en la superficie incluía a muchas mujeres, niños y hombres con lesiones que les impedían trabajar en las profundidades. Su trabajo consistía en triturar el mineral en trozos del tamaño de un puño con martillos y clasificarlo por tipo para su procesamiento. Quienes trabajaban abajo podían tener tan solo 14 años, e incluían a muchos que estaban desesperados y no encontraban trabajo en otro lugar. Tampoco era raro que hombres exhaustos cayeran de las escaleras al final de su jornada laboral, y aún más lesiones eran causadas por la pólvora suelta que flotaba en el aire y encendía las velas de los trabajadores, cegándolos o provocando explosiones prematuras. Posteriormente, los hombres inconscientes o demasiado heridos para volver a subir eran izados con cuerdas o, más tarde, en uno de estos contenedores, que consistían en un par de cubos con su propio eje para extraer piedra y mineral de las minas. Para 1840, los motores se estaban volviendo más comunes y comenzaron a usarse en la mina. Así es como se impulsaban esos contenedores. Básicamente, estos 2 cangilones se desplazaban por vías verticales dentro de un pozo minero, con un cable que los conectaba mediante una polea en la parte superior. Así, cuando uno bajaba, el otro subía. Esto significaba que la máquina de vapor que los impulsaba solo necesitaba generar la energía suficiente para mover el mineral, no los contenedores, ya que se contrapesaban entre sí. Luego, en 1857, 37 años después de iniciarse la operación de la mina, se produjo otra innovación. Se instaló un nuevo sistema para que los trabajadores entraran y salieran de la mina. Este nuevo sistema se conocería como motor de hombre. Una locomotora era como una cinta transportadora vertical o un sistema de elevación con plataformas para que los hombres se subieran. Requería insertar una varilla de madera de 360 metros en el pozo de la mina. Cada 3.6 metros, había una pequeña plataforma de madera sujeta a esta varilla y un manillar a la altura del pecho. Luego, en la parte superior de esta varilla, en la superficie, había un motor que la elevaba 3.6 metros y luego la bajaba otros 3.6 metros. Así,
Los mineros esperaban a que la plataforma bajara, se subían a ella y se elevaban 3.6 metros. Luego, en el punto más alto, descendían a una plataforma fijada a la pared del pozo de la mina. Luego esperaban a que la siguiente plataforma bajara antes de volver a subir y repetir el proceso 137 veces más para llegar a la superficie desde el fondo. Claro que suena descabellado, y lo era. Pero cuando la alternativa era subir 80 escaleras consecutivas, es fácil entender por qué los trabajadores estaban tan contentos con la nueva máquina. Comparado con la hora y media que tomaba subir por las escaleras, la máquina solo tardaba media hora y era mucho más segura para los exhaustos mineros. A la larga, sin embargo, el peligro de perder el paso y caerse seguía presente. Esto representó una mejora para 1857, e incluso redujo las tasas de problemas pulmonares y cardíacos, y prolongó la esperanza de vida de los trabajadores de las minas que los padecían. Y gracias a una serie de engranajes, el motor podía mover el peso total de 24 toneladas de la varilla cargada con solo 13.6 kg de presión de vapor por centímetro cuadrado. Así que, por muy inusual que pareciera, el ascensor con motor fue realmente una mejora. Por otro lado, el problema residía en que ya para la década de 1850 se habían empezado a utilizar los primeros ascensores modernos reconocibles. E incluso entre ascensores con motor similares, el ascensor Levant era bastante primitivo. Solo utilizaba una varilla móvil en lugar de dos, lo que duplicaba el tiempo necesario para llegar a la cima o al fondo, ya que la mitad del tiempo se pasaba esperando en las cornisas de la estación en lugar de subir a una segunda varilla móvil. Además, utilizaba un tipo de motor que podía ser inestable y poco fiable. Este fue reemplazado posteriormente en 1893, pero para entonces, la locomotora humana era prácticamente una tecnología anticuada. Pero a pesar de esto, continuó usándose durante casi 30 años más. Para 1919-1962, años de uso constante, habían desgastado los componentes, la madera podrida y el calor y la humedad del pozo de la mina, sometiendo a la máquina a millones de repeticiones de trabajo, transportando hasta 130 personas a la vez. Cientos de piezas fueron reemplazadas a lo largo de los años, pero al final, la situación era demasiado. El 20 de octubre de ese año, el turno matutino estaba terminando, y los mineros recogían sus cosas y emprendían el regreso a la superficie, alrededor de las 3 p.m. Muchos de ellos acababan de sobrevivir a la Primera Guerra Mundial, solo para regresar a casa a una economía en crisis y con pocas opciones para mantener a sus familias. Una y otra vez, esos hombres y los trabajadores que los precedieron le habían dicho a la gerencia que la mina no era segura. Estaba destartalada y las piezas la bloqueaban al moverse. Muchos de los rellanos y escalones también estaban erosionados y sin reparar adecuadamente, pero la gerencia se negó a hacer nada al respecto. Reemplazar el motor costaría mucho dinero. Y aunque había planes para excavar un nuevo pozo vertical e instalar uno un poco más moderno, las obras aún no habían comenzado. Para entonces, la mina empleaba a 331 personas, 187 de ellas trabajando bajo tierra y a medida que más y más personas subían por los pequeños escalones de madera, llenándolos casi por completo a solo 45 centímetros del borde superior, mientras la mayoría se preparaba para bajar, se oyó un golpe. Era el sonido de un soporte que conectaba las vigas superiores a la varilla, que llevaba 5 años desgastándose desde la última vez que se reemplazó. En un instante, se desprendió, y la varilla de 300 metros, y todos los hombres comenzaron a caer cerca de la cima del pozo. Los hombres desaparecieron, gritando mientras lo único que tenían para sujetarse se desplomaba de vuelta al pozo de la mina. Al hacerlo, se dobló y se combó, rompiendo las alas de retención que debían mantenerla en su lugar. Así que, tras dejar caer los primeros 3
6 metros y estrellarlos contra el fondo del pozo de la mina. Los 90 metros superiores de la varilla se rompieron y continuaron cayendo sobre sí mismos. Más abajo, la locomotora empezó a percibir que algo estaba sucediendo y oyó lo que parecía una avalancha de piedra y madera que descendía hacia ellos. Mientras la plataforma se sacudía bajo sus pies y comenzaba a deslizarse, docenas de trabajadores saltaban a la cornisa más cercana o a los rellanos de los diferentes pisos, si podían. Otros simplemente se aferraron a la vida y se encontraron deslizándose nivel tras nivel hacia la oscuridad. Al ocurrir esto, sus velas se apagaron por el repentino movimiento, y el pozo se llenó del estruendo de las rocas a su alrededor, al doblarse la varilla y hundirse en la pared del pozo, causando un derrumbe parcial. Un momento después, el polvo comenzó a asentarse, y el estruendo de la piedra y el metal fue reemplazado por un silencio momentáneo, y luego por los crecientes gritos de los hombres atrapados, pidiendo ayuda. Muchos se separaron, y casi todos quedaron en total oscuridad. Tras la caída de la varilla, el trozo de 90 metros que se había desprendido cayó casi 90 metros más, destrozando vigas de madera y rellanos, antes de perforar finalmente la pared del pozo y detenerse. Al hacerlo, también bloqueó por completo el túnel al arrancar muchos de los soportes. Luego, abajo, el resto de la varilla se dobló, pero permaneció prácticamente en su lugar, atrapando a los hombres en las profundidades. De vuelta en la cima de la mina, los trabajadores sabían que algo había salido mal, pero no sabían qué ni la gravedad del problema. Uno de las pocas docenas de trabajadores que acababan de llegar a la cima cuando se produjo la ruptura, un hombre llamado John Grenfell, se ofreció a bajar al pozo para ver qué había sucedido. Casi de inmediato se encontró con un grupo de muertos y heridos retorcidos entre las vigas de madera y las rocas que sellaban por completo el túnel. Para su horror, el padre de John era uno de los administradores del sitio y uno de los desaparecidos en algún lugar de las profundidades. Tras el desastre, la llamada de emergencia se emitió con la mayor rapidez posible. Pocos lugares en esa parte de Inglaterra tenían teléfono en ese momento, pero a medida que se corrió la voz, los mineros fuera de servicio acudieron en masa desde pueblos cercanos y cientos más de minas vecinas, como la mina Geber y la mina East Pool, también acudieron a ayudar. Amigos, familiares, periodistas y otros llegaron con ellos el primer día y posteriormente, una vez que el rescate ya estaba en marcha. Intentar salvar a todos los que pudieron fue una tarea agotadora. Debido a los graves daños del pozo, todos los rescatistas tuvieron que descender con una cuerda. Allí ataban cuerdas alrededor de cada escombro, levantándolo y apartándolo del camino, procurando no desestabilizar el pozo ni provocar la caída de más. Toda la piedra y la madera, que podían pesar cientos de kilos, debían ser retiradas para despejar el camino hacia los supervivientes. Y esto continuaría durante días. Y, obviamente, los atrapados abajo tenían sus propios desafíos. Tras volver a encender sus velas, si aún las tenían, más de 100 hombres hicieron todo lo posible por reagruparse. Muchos aún tenían escaleras de emergencia en sus niveles, que no habían sido derribadas y aún podían desplazarse, pero no había posibilidad de subir. En cambio, reunieron a todos los que pudieron y ayudaron a los heridos a caminar hasta el pozo del contenedor y el pozo de bombeo de agua. Todos ellos también estaban equipados con escaleras de emergencia y llegaban hasta la superficie. Así que, 2 horas después del derrumbe, para sorpresa y alivio de los rescatistas, los hombres del fondo de los pozos comenzaron a salir de las salas de máquinas y del edificio de procesamiento de mineral. Entonces, increíblemente, tan exhaustos como estaban tras un día completo de trabajo y luego una subida inesperada, casi todos se unieron a las labores de rescate. Para entonces,
Más de 50 de sus amigos y compañeros de trabajo seguían desaparecidos en algún lugar de las profundidades. Al final, se necesitaron 3 días enteros de excavación, arrastre y reptación por túneles parcialmente tapiados para rescatar a todos los supervivientes. Pero el proceso fue lento y en muchas ocasiones no pudieron contactar con quienes pedían ayuda antes de que se quedaran en silencio. Entre los muertos, lamentablemente, estaba el padre de John. La mina Levant y sus trabajadores provenían de pequeños pueblos y aldeas. Allí todos se conocían, y cada muerto era un amigo o familiar. Tras 3 días de constantes labores de rescate, el número de muertos ascendió a 31. 14 fueron encontrados cerca de la cima del montón, a unos 45 metros de profundidad. La mayoría de los restantes se encontraban entre 50 y 97 metros, y los 3 últimos se encontraron a 128, 147 y 200 metros de profundidad. Estos 3 sufrieron impactos por la caída de escombros. Entre estas tragedias también hubo muchos sobrevivientes. Un niño llamado William Lowry, de tan solo 14 años, pasó 15 horas atrapado bajo el cuerpo de otro minero, cerca de la cima de la pila, antes de ser rescatado. De hecho, fue el primero en ser rescatado. Tenía la clavícula rota, 8 costillas rotas y necesitó 36 puntos de sutura en la cara y la cabeza, pero posteriormente se recuperó por completo. Otro hombre llamado Nicholas Thomas aguantó durante 50 horas. Solo para fallecer de agotamiento tras ser rescatado camino a la superficie. ha sido sobrevivido el Cui. Trágicamente, 5 de los hombres fallecidos habían sobrevivido a la Primera Guerra Mundial para llegar allí, y casi todos en el condado conocían a alguien que murió. Esto fue devastador para las comunidades locales. Además de los fallecidos, 19 mineros sufrieron lesiones graves de algún tipo, y no todas fueron físicas. Un minero llamado Ralph Ellis era veterano de la Primera Guerra Mundial, cuyo padre adoptivo se encontraba entre los fallecidos en el desastre. Al año siguiente, en 1920, Ralph fue uno de los primeros en llegar a otro accidente minero que causó la muerte de otras 4 personas. Esta fue la gota que colmó el vaso para Ralph, quien después sufrió una ruptura y nunca volvió a ser el mismo. Una investigación posterior al derrumbe reveló que el soporte en la parte superior de la varilla rota estaba mal fabricado. El metal presentaba fallas internas, lo que condujo a la controvertida decisión de clasificar el incidente como accidente. Esto eximió de toda responsabilidad a los propietarios, a pesar de que ninguna otra mina en Cornualles seguía utilizando un motor de gasolina, excepto la de Levant. Todas las demás habían adoptado sistemas más modernos y seguros. Esto dejó a las familias afectadas sin ninguna compensación económica. Muchos se vieron obligados a mudarse al no poder pagar el alquiler de sus casas. Para intentar compensar la situación, se creó un fondo para desastres y personas de todo el condado contribuyeron con la esperanza de recaudar 15,000 libras. La compañía de seguros Mines incluso pagó sin que se declarara a los propietarios responsables penalmente. El apoyo y las donaciones llegaron a raudales de funcionarios, medios de comunicación y empresas locales. Un autor anónimo incluso escribió un poema sobre el desastre. Se vendió a 2 peniques cada uno para contribuir al fondo. Pero solo podía extenderse hasta cierto punto y obviamente no podía traer a nadie de vuelta. La mina continuó funcionando durante unos años, hasta 1930. Pero era solo una sombra de lo que había sido. El precio del estaño en la economía de posguerra, y luego, la depresión de la década de 1930, hizo imposible reemplazar el motor de combustión interna por un sistema más moderno. En 1967, el motor de combustión interna para minas pasó a manos del National Trust, una agencia de conservación. Involved se conservó como pieza histórica. Otras partes de la mina se han reconstruido gradualmente en la superficie o se han puesto en funcionamiento como piezas históricas.
La mina Levant permanece abierta al público hasta el día de hoy, pero la parte subterránea está bien sellada. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Si tienes alguna sugerencia, no dudes en dejar un comentario. Espero verte en la próxima.